La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Un gusto muy especial encontrarle, saludarle donde quiera que usted se encuentre y quizá en el momento en que usted se conecte o vea esta palabra.
De parte de los que oramos porque este encuentro sea de bendición, les saludamos en el amor de Jesucristo. Hoy vamos a considerar una palabra que se llama la medida de Judas. Y para que podamos entender, vamos a decir que hay varios Judas en la Biblia. Hay un Judas que escribió una carta importantísima y muy interesante, muy doctrinal. Hay otro Judas que también fue hermano de Jesús y que no tiene más en la Biblia que el citarlo como que fue uno de los hermanos de Jesús. Hay una historia interesante en Hechos cuando se menciona a un Judas que fue un conspirador. Pero nosotros vamos a ir delimitando al Judas que hoy queremos considerar y nos vamos a ir a la parte cuando Jesús, después de orar toda una noche, amanece y vamos a ver qué es lo que hace. Por favor, busque en Lucas capítulo 6, en su versículo 13 y versículo 16. Ahí anote la cita y después la va a poder leer con más detenimiento. Y dice así: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. El doctor Lucas, que escribe el Evangelio, no deja lugar a dudas que Judas, el que hoy estamos considerando, un día llega a ser el traidor. Bueno, pero ¿cómo es la vida de él? Yo creo que Juan, el otro apóstol, nos va a permitir describirlo, pero antes oremos. Padre, esta es una lección que persigue, que tiene como propósito edificarnos. Por ello, Señor, yo te pido que des tranquilidad a mi espíritu y al espíritu de los que me escuchan en esta ocasión, para que podamos, Señor, en la paz tuya, considerar esta palabra hermosa. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Judas es nombrado apóstol, y es nombrado apóstol por nuestro mismo Señor Jesucristo, después de una larga noche de oración que debió haber sido muy importante para Jesús, porque iba a escoger dentro de sus seguidores a 12 importantes, y entre ellos escoge también a Judas. Judas viene a este camino porque es invitado y, como ya dijimos, es nombrado como apóstol. De manera que el futuro que le depara no es de acuerdo a un nombre que posiblemente ya ni se usa porque tiene un sentido peyorativo que nadie quiere llevar. Pero en aquellos tiempos el nombre era un nombre usual, era un nombre, por decirlo así, sin una intencionalidad negativa, sin un peyorativo, se dice, un sentido peyorativo. Entonces, Judas es descrito por el doctor Lucas en sus inicios, pero ya cuando caminan con el Señor, es el apóstol Juan el que nos lo va a describir. Les voy a pedir ahora que lean conmigo otro pasaje. Este pasaje lo encontramos en Juan capítulo 12, en sus versículos 3 al 6. Lean conmigo. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Qué interesante que el mismo apóstol, que al principio lo describe como
uno de los apóstoles nombrado por Jesús, ahora nos lo describe en una escena donde está marcada la tendencia de Judas, donde desvela o descubre lo que realmente era aquel personaje. Y ahora ya lo describe como el que se encargaba del dinero, es decir, el tesorero. Pero no era un tesorero que se caracterizaba por ser íntegro, honrado, sino era un tesorero que se aprovechaba del dinero que venía a las arcas y que las usaba de manera que él se beneficiara. Es decir, pues era un ladrón con el dinero. Y esto nos lo va a marcar de una manera muy interesante, porque en este pasaje que hemos leído, mientras María, que es hermana de Lázaro, al que Jesús había resucitado, está siempre muy agradecida con el Señor y está también muy cerca de su muerte, derrama un perfume de mucho precio. Y dice la Biblia que estaba tan entregada que enjugaba ese perfume con su cabello. Pero Judas no estaba viendo al Señor Jesús o a la bendición de María hacia Jesús, sino estaba viendo con los ojos que le eran característicos. Es decir, estaba viendo el dinero que se derramaba. Él dice dos cosas. Una, que ese perfume posiblemente valía 300 denarios, es decir, 300 sueldos de un día. Y la segunda cosa es que ese dinero se podía dar a los pobres. Qué interesante es notar acá que aquel que es avaro también es crítico. Aquel que no da también juzga al que está usando un dinero. Y esa es la medida de Judas. Y es porque aquel personaje no solo quería sustraer del dinero, sino también quería juzgar a los que usaban el dinero. Y amados hermanos, lo que podemos aprender inmediatamente de esta lección es que nosotros no somos llamados a ser jueces de lo que se hace con el dinero, porque de una u otra manera eso devela el espíritu que nos anima. No es que nosotros demos dinero y que se deba de usar de una manera como nosotros queremos. Tampoco estamos diciendo que el dinero de las arcas de la iglesia se usa de una manera equivocada o de una manera descuidada. Pero sí estamos diciendo que el que vive pensando en el dinero también anda criticando sobre el uso de él. Y la intención de Judas no era una intención de lo que decía su boca, sino que Juan lo descubre por lo que siente en el corazón. Y es probable que en ese momento no sabía exactamente lo que pasaba y lo escribe después, pero lo cierto es que ahora ya sabemos. Aquel Judas que pensaba en el dinero siempre aparece en ese camino, no se aparta de él. Y podemos pensar que la medida que él nos está poniendo es una medida que nos puede enseñar a nosotros a vivir de manera correcta. Sigamos y vamos a ir ahora a un pasaje siempre en el libro de Juan, capítulo 13, versículos 26 y 27. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Este es el final de una historia que se escribe de una manera
que nos interesa aprender, porque ya llegó el final, Jesús está en la cena y Judas está ahí. Pero cuando Jesús entrega aquel pan humedecido que representa su cuerpo, envuelto en el vino que representa su sangre, lo que hace es darle juicio. Y por eso es que cuando nosotros tomamos Santa Cena, dice que el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Porque aquel Judas que había estado con Jesús por mucho tiempo, que había visto sus milagros, que había echado o había visto que se echaban fuera demonios, que había oído las palabras de Jesús, que había escuchado el testimonio que daba de sí mismo, el testimonio que el Padre daba de él y el Espíritu daba de él, ahora tiene un gran problema, porque ha comido de un pan que ha sido mojado en el vino. Y los apóstoles piensan que cuando Jesús le dice esa orden, lo que has de hacer, hazlo pronto. Ellos piensan que le ordena ir a comprar algo para la fiesta, o quizás fue a comprar algo para los pobres. Ellos no saben. Y probablemente Juan escribe después que entiende que Satanás entra al corazón de Judas. Es decir, él había visto echar fuera demonios, pero ahora él es posesionado, la Biblia dice, por el mismo Satanás. Y sale. ¿Y a dónde sale? Bueno, lo leemos en Mateo 26:15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Noten lo que dice la Biblia. Primero dice que lo que hace Judas es ir a vender, no a cualquier cosa, un terreno, no a cualquier persona, ni siquiera a un ángel. Va a vender al mismo Señor Jesucristo y Él no pone el precio. El precio lo ponen los sacerdotes del Sanedrín. Y en ese sentido le asignan 30 piezas de plata. Si nosotros quisiéramos entender cuánto dinero es eso, tendríamos un problema. Porque la plata pudo haber sido usada en aquella ocasión por su peso o por monedas. Y estaba la moneda que usaban los de la cultura judía, pero también estaba la moneda que usaba la cultura romana. Pero sea como sea, por lo menos vamos a encontrar dos pasajes que nos pueden marcar qué significa esas 30 piezas de plata. Acompáñenme por favor y vamos a leer en el libro de Éxodo 21 y versículo 32. Dije Éxodo capítulo 21 y versículo 32. Y si el buey embiste a un esclavo o a una esclava, el dueño del animal pagará 30 siclos de plata al dueño del esclavo, y el buey será muerto a pedradas. Lo que nos interesa ahora es indicar que el precio que fijó el Sanedrín, porque ya vimos que no lo fijó Judas, es el precio de un esclavo. El Hijo de Dios, el que dejó su gloria, el mismo que renunció a todo su trono, a su potestad,
Es vendido por el precio de un esclavo. Y si esto nos ayuda a dimensionar, vamos a leer también en Zacarías 11, en su versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Nuestro amado Jesús, por el precio de un salario. Aquel Judas que en un momento valora un perfume en 300 denarios, ahora a lo sumo está aceptando por Jesús el precio de 30 días de salario, si acaso nos medimos por nuestro contexto de hoy. Si mucho, porque pudo haber sido menos si usaron la plata en otro contexto. Como sea, lo que estamos tratando de decir es que aquellas 30 piezas de plata eran un precio muy pequeño, o el de un esclavo, o el del salario de una persona. Si usted me permite, solo para ejemplificar, en Guatemala el salario que está normado es un salario que no se acerca ni a los 3,000 quetzales. Y aunque no estoy diciendo que se vendió a Jesús por 3,000 quetzales, estoy diciendo que el precio que se pagó por él es el de un salario. ¿Cómo es posible que aquel personaje que vivió toda su vida pensando en el dinero, en la recta final, deja que su maestro valga tan poco dinero? Y por ello es que nosotros tenemos que saber que lo que ha pasado con Judas es que él escogió un camino que lo llevó a la perdición. Voy a permitirme leer un último pasaje para ustedes que se encuentra en la carta de Pablo a primera Timoteo, capítulo 6, en sus versículos 9 y 10. Dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuánto dolor debió haber pasado nuestro personaje cuando se dio cuenta que lo que había hecho no tenía remedio? Algunos piensan que Judas entregó a Jesús con un beso, pero Jesús no afirmó eso. Jesús se lo preguntó. No le dijo, con un beso entregas a tu maestro. Le preguntó, con un beso entregas a tu maestro. Porque Jesús sabía que el valor que Judas le había dado era de unas míseras 30 piezas de plata. Y aquel hombre que durante toda su vida juzgó que la riqueza y el dinero era como la satisfacción de su vida, hoy tiene que aceptar con mucho dolor en su corazón que perdió el horizonte, que perdió la ruta, que perdió el norte, que perdió la oportunidad. Ya no hay nada más que hacer. Ahora el mismo enemigo está en su vida. Y va. Y muere. Se acabó. Se acabó Judas. Entonces, amados hermanos, ¿por qué hemos dicho que este
mensaje se llama la medida de Judas. Bueno, la medida de Judas no es el dinero, aunque podría serlo, sino haber acompañado a Jesús y no haberlo conocido. El que andemos en una familia o congregación cristiana nos permite acompañar a Jesús, pero no es suficiente. Judas incluso fue nombrado apóstol y fue insuficiente. La medida entonces es si Jesús habita en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Judas caminó con Jesús, fue compañía de él y Jesús fue su compañía. Pero eso no es suficiente. No es suficiente para cada uno de nosotros que solamente creamos que caminar en los caminos del Evangelio es suficiente. No lo es. La medida de Judas es que él siempre supo de Jesús, estuvo con Jesús, pero nunca fue de él. Que nosotros, con la bendición del Espíritu Santo, podamos comprender, entender, ser bendecidos en esta ocasión, que esa medida es insuficiente, que si alguno tiene un camino temporal que le distrae, que hace que en esta vida no esté en los caminos rectos o totalmente entregado, o esté como Judas criticando para que su pensamiento sea el que prevalezca. Debe saber que lo que Dios quiere no es que usted tenga razón, sino que usted tenga fe. Oremos porque ninguno de nosotros falte a esa convocatoria que esperamos y que se llama la final trompeta, cuando los que estemos vivos seremos transformados y los que estén muertos serán llamados a la presencia del Señor y nunca más nos separaremos de Él. Oremos. Padre, Judas fue una persona que estuvo contigo, te conoció, pero su corazón nunca pudo cambiar y un día terminó mal. Nosotros, Padre, te agradecemos porque nos has llamado de muerte a vida, de un camino de derrota a un camino de triunfo. Pero reconocemos, Señor, que podemos distraernos, que podemos estar enfrascados en la crítica o en la posición personal en la que solo tenemos a Jesús por compañía o compañero. Señor, te queremos en nuestro corazón, porque tú nos has llamado. Bendícenos, por favor, para que tengamos la medida que tú has puesto. Y la medida es la estatura de la plenitud de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido, Él vino y me halló, con sus tiernas manos Él me acarició, tomóme en sus brazos y allí
caricias que llenan mi alma de amor. Tu voz me asegura, conmigo Él está para siempre, por la eternidad. Está para siempre, por la eternidad. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.